20 años bajo los 3 palos de México, 5 mundiales disputados, 6 Copas Oro. El hombre que le salvó el partido a México frente a Brasil y se convirtió en el arquero más reconocido del planeta. Y ese mismo hombre sin club, en la ruina, marcando por teléfono a Rayados para solicitar un lugar como tercer portero, terminó firmando con el AEL Limassol de Chipre, un estadio de 10,000 espectadores, un equipo de barrio. Lo que nadie te cuenta es cómo el guardameta más grande en la historia de la selección mexicana acabó de esa manera. Su nombre es Francisco Guillermo Ochoa Magaña, Memo Ochoa para todo México. Y lo que ocurrió tras Qatar 2022 explica algo que nadie quiere reconocer sobre la selección mexicana. En los próximos 70 minutos vas a conocer 4 cosas que jamás te contaron sobre Memo Ochoa. Primera, la noche exacta en que todo se fracturó. ¿Y por qué no fue una derrota lo que lo destruyó? Fue algo mucho peor. Segunda, lo que sucedió dentro del vestidor del Tri después de Qatar 2022, lo que ningún jugador de la selección mexicana se atrevió a revelar en público. Tercera, cómo un hombre que ganó $4,500 al año terminó en la quiebra sin que nadie lo anticipara. Y la cuarta, el motivo real de fondo, el que explica por qué el fútbol mexicano le cerró las puertas a su propio arquero más grande. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te marchas antes del final, te pierdes la más importante. Porque así es como el portero con más historia de México acabó jugando para un equipo de barrio en Chipre. Si llevas tiempo siguiendo estas historias y aún no te has suscrito a Detrás de la Fama, hazlo ahora, porque lo que viene es exactamente el tipo de historia que no encontrarás en ningún otro lado. 17 de junio de 2014, Estadio Castelán, Fortaleza, Brasil. Ochoa detuvo 4 remates claros de gol contra Brasil en 90 minutos. México empató 0-0. Y al día siguiente el nombre de Ochoa aparecía en la portada de todos los periódicos deportivos del planeta. No de México, del planeta. Tenía 28 años, ganaba $4,500,000 al año con el América. Esa noche fue la cima y de esa cima a Chipre hay una caída que duele verla completa. ¿Cómo pasó? En unos minutos lo sabrás, no lo creerás. Hay algo que nadie menciona cuando cuentan la historia de Memo Ochoa, algo que está en el centro de todo. Ochoa no cayó por viejo. No cayó porque le fallaron los reflejos. No cayó porque el nivel le quedó grande. Cayó porque tomó una decisión después de Qatar 2022 que lo transformó todo. Una decisión que en ese momento parecía la correcta, que todos los que lo rodeaban aplaudieron y que 3 años después lo dejó sin nada. Hay una imagen de julio de 2025 que ningún medio quiso analizar en serio. La final de la Copa Oro, Houston, Texas. México acaba de ganar. Los jugadores se abrazan, festejan y Memo Ochoa está parado en el campo llorando sin haber disputado un solo minuto en todo el torneo. El hombre con más títulos en la historia de la selección mexicana, parado como un fantasma en la celebración que él ayudó a construir durante 20 años. Grábate esa imagen, la vamos a necesitar. Pero antes de llegar ahí, hay que ir a Qatar. Diciembre de 2022, la noche más oscura del fútbol mexicano en 40 años, y la noche en que algo dentro de Memo Ochoa se quebró para siempre. Esta es la primera cosa que te prometí al inicio y antes de contártela, necesito que entiendas el contexto completo. Qatar 2022 no fue solo una Copa del Mundo para México. Fue la Copa del Mundo que se suponía iba a cambiar todo. El Tata Martino llevaba 4 años al frente de la selección. 4 años edificando un equipo que debía ser distinto a todos los anteriores. No el equipo del quinto partido que empata y sale en octavos, un equipo que ganara en serio. México llegó a Qatar con esa promesa y el primer partido fue esperanzador. 22 de noviembre de 2022, México versus Polonia, Estadio 974, Doha. Minuto 58, penal para Polonia. Robert Lewandowski, el goleador más en forma del mundo, se posicionó frente al balón. Todo México se puso de pie. Memo Ochoa adivinó el lado, se lanzó hacia su derecha y detuvo el disparo con la palma de la mano. Los aficionados mexicanos en el estadio enloquecieron. México terminó empatando 0-0. Mal resultado para avanzar, pero Ochoa fue la figura del partido. Y entonces llegó el segundo encuentro, el más complicado del grupo. 26 de noviembre de 2022, México versus Argentina. El Lusail Iconic Stadium, el coloso más imponente del mundial. 90,000 personas adentro. Argentina venía de caer ante Arabia Saudita en su debut, humillada, furiosa, con todo por demostrar. Y México tenía un plan: sostener el empate y resolverlo en el tercer partido. El plan funcionó durante 52 minutos, pero entonces apareció Lionel Messi. Un zurdazo desde fuera del área al minuto 52 que Ochoa rozó con la punta de los dedos, pero que no pudo detener. 1-0 Argentina. Y 3 minutos después, una combinación entre Messi y Enzo Fernández que terminó en el 2-0.
México nunca se repuso, perdió 2-0. Y la noche del tercer partido llegó como sentencia. 30 de noviembre de 2022, Estadio 974, Doha, Qatar. México necesitaba ganar y necesitaba que Argentina le anotara 3 goles a Polonia. Una combinación casi imposible, pero en el fútbol lo imposible a veces ocurre, y México salió a la cancha creyendo que podía pasar. Los primeros minutos fueron lentos, demasiado lentos para un equipo que necesitaba 3 goles y que tenía 90 minutos para lograrlo. Henry Martín abrió el marcador al minuto 47, luego Funes Mori al 52. México ganaba 2-0. El sector de los aficionados mexicanos explotó. Faltaban 38 minutos. Necesitaban un gol más para avanzar en diferencia de goles. Y entonces la selección mexicana hizo lo que ha hecho en cada Copa del Mundo desde hace décadas. Se cerró, se replegó, esperó, no buscó el tercer tanto, no presionó con todo. Se conformó con lo que tenía y aguardó que los números le favorecieran. Los minutos transcurrieron, el tercer gol nunca llegó. México ganó 2-1, pero Polonia le ganó 0-0 a Argentina al mismo tiempo, y las cifras dijeron lo que México no quería escuchar. Eliminados en fase de grupos, 7º lugar en el grupo. Fuera del Mundial, el 5º partido que nunca llegó, que llevaba a 8 Padres Mundos sin aparecer. Memo Ochoa salió del terreno de juego esa noche con la camiseta verde empapada de sudor. Había cumplido bien su trabajo, no había cometido errores, no le habían anotado un gol por descuido suyo. Pero México estaba eliminado y lo que le esperaba dentro del vestidor era peor que la derrota. Cuando te digo lo que pasó en ese vestidor, es en serio. El Tata Martino, el entrenador, entró al vestidor, observó a sus jugadores en silencio durante varios segundos, y entonces anunció su renuncia ahí, en ese instante, sin aguardar una rueda de prensa, sin pronunciar un discurso, sin dar explicación a los jugadores que lo habían seguido 4 años. Solo dijo que se marchaba y se fue. Los jugadores y el cuerpo técnico quedaron en ese vestidor procesando 2 situaciones al mismo tiempo: la eliminación y el abandono de su entrenador. Memo Ochoa, el capitán, el más experimentado, el que había estado en 5 Copas del Mundo, se quedó sentado en ese vestidor mirando al suelo, sin palabras. Horas después escribió en redes sociales: gracias por todo el apoyo. Siempre será un orgullo buscarlo dar todo por México. Por supuesto, tristes de no poder entregarles esa alegría que tanto merecían. No es la declaración de un hombre que acaba de fracasar, es la despedida de un hombre que siente que algo concluyó. Y algo sí terminó esa noche. Pero lo peor no fue la derrota. No fue la renuncia del Tata en el vestidor. Lo peor fue lo que vino después cuando México eligió a su nuevo entrenador y ese entrenador pronunció algo que cambió el rumbo de Ochoa para siempre. Eso te lo cuento en unos minutos. Primero necesitas entender quién era este hombre, lo que edificó, lo que representó. Porque sin ver la gloria, la caída no duele como tiene que doler. Hay algo que muy poca gente conoce sobre Memo Ochoa, algo que está detrás de toda la historia y que nadie menciona cuando hablan de él. Memo Ochoa no solo aspiraba a jugar fútbol. Memo Ochoa quería ser el portero del Tri, no el mejor del mundo, no el más reconocido, el arquero de México. Hay una diferencia entre esas 2 cosas que solo entiende el que creció viendo a la selección como lo más importante que existe en el fútbol. Ochoa nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Su familia no era adinerada, no era pobre. Era la familia de un niño que desde los 6 años solo pensaba en una cosa: plantarse bajo los 3 palos y que nadie le anotara un gol. A los 18 años debutó en Primera División con el América. El 15 de febrero de 2004, en un partido ante Monterrey, donde el titular Adolfo Ríos estaba en recuperación de una operación. El técnico Leo Ben Haker lo observó entrenar un día y decidió colocarlo de titular. Nadie sabía quién era ese muchacho de Guadalajara. Al terminar el partido, todos conocían su nombre. Lo que vino después en los años con el América fue la construcción de algo que México llevaba décadas sin tener. Un portero de talla mundial que además era mexicano. Jorge Campos había sido espectacular en los 90. Bravo había sido sólido a comienzos de los 2000, pero Ochoa era distinto. Ochoa poseía algo que se percibe desde el primer segundo y que no se puede enseñar en ningún entrenamiento: la certeza. Esa cualidad que tienen los arqueros grandes que hace que cuando están bajo los 3 palos, el equipo entero sienta que nadie va a entrar. Es difícil de explicar si no lo has visto. Pero si lo has visto en él, lo reconoces de inmediato. No importa si el equipo va perdiendo. No importa si el rival lleva 10 minutos atacando. Mientras Ochoa estuviera ahí, México sentía que podía remontar y México lo sintió durante 20 años. Con el América conquistó el Clausura 2005 y el Clausura 2006. Luego llegó la aventura en Europa. En 2011 se marchó al Ajaccio de Francia.
3 temporadas en la Ligue 1. Aprendió a vivir en el fútbol europeo, pero regresó. Y cuando volvió al América para la segunda etapa, llegó transformado. Más maduro, más completo. Clausura 2018. Campeón de nuevo con las Islas. 4 títulos de Liga MX con el América. Pero repito, los títulos de club para Ochoa eran el trabajo. La selección es la vocación y la selección lo convocó por primera vez al equipo mayor el 14 de diciembre de 2005. Un partido contra Hungría. Memo Ochoa tenía 20 años y desde ese día hasta hoy ha sido llamado a la selección mexicana más veces que cualquier otro jugador en la historia del Tri. Hay que detenerse en eso un momento. El hombre más convocado en la historia de la selección mexicana. No el máximo goleador, no el más mediático, el más convocado. Lo que eso implica es esto, que 20 técnicos distintos en 20 momentos distintos de la historia del Tri llegaron a la misma conclusión, que Memo Ochoa tenía que estar ahí. Eso no es suerte, eso no es mercadotecnia. Eso es entregar resultados durante 2 décadas en el puesto más exigente del fútbol, la portería de la selección nacional. Porque ser portero de la selección de México no es solo frenar los remates del rival, es soportar la presión de 130 millones de mexicanos que te observan con una mezcla de esperanza y terror cada vez que el balón se aproxima a tu área. Saber que si fallas te van a recordar ese error durante años, que si atrapas te van a ovacionar esa noche y olvidar en el siguiente torneo. Es vivir en el equilibrio más incómodo del deporte, el de ser el último recurso. Y Ochoa habitó ese equilibrio durante 20 años sin derrumbarse, sin perder la concentración, sin perder la clase. Es fácil juzgarlo desde afuera, pero ponme a ti en su lugar. 20 años siendo el primero en llegar a los entrenamientos, el primero en ponerse los guantes. El que cuando el equipo lo necesitaba estaba presente sin falta, sin pretextos, sin lesiones prolongadas. ¿Conoces a muchos hombres así? Yo a pocos. Y hay otro número que muy poca gente pone en perspectiva cuando hablan de Memo Ochoa. México participó en 5 mundiales consecutivos con él en la portería. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022. 5 Copas del Mundo, 20 años de historia de la selección mexicana resguardados dentro de esos guantes. En Alemania 2006, Ochoa fue el tercer portero. Estuvo ahí como testigo, como aprendiz, vio cómo los grandes compiten en un mundial y prometió regresar. En Sudáfrica 2010 fue el segundo. Todavía no era el titular, pero ya era parte del grupo. Ya conocía lo que se sentía dentro de ese vestidor cuando México representa a 130 millones de personas. En Brasil 2014 fue el primero, la noche más grande de su trayectoria, la noche que el mundo aprendió su nombre. En Rusia 2018 fue el protagonista de la victoria más festejada. México versus Alemania, el estadio Luzhniki, el gol de Lozano, las 9 atajadas. En Qatar 2022 fue el capitán, el hombre al que México miraba cuando algo salía mal, el que ponía la cara cuando el resultado no llegaba. 5 mundiales, 3 como titular indiscutible, 1 como el mejor del encuentro ante el campeón del mundo. No hay otro portero mexicano en la historia que pueda afirmar lo mismo. Y sin embargo, en un punto todo eso dejó de tener peso, porque en el fútbol, como en la vida, el pasado no paga las deudas del presente. Hay un dato sobre Memo Ochoa que muy poca gente conoce. Un dato que está en el núcleo de por qué las cosas terminaron así. En un momento te lo cuento, espérate. Y si esta historia te está impactando, este es el momento de suscribirte a Detrás de la Fama. Aquí contamos lo que los demás medios evitan. Dale clic al botón de suscribirse, lo vas a agradecer. Esta es la segunda cosa que te prometí al inicio, y esta es la que más me cuesta explicar porque implica hablar de una decisión, que muchos aplaudieron y que en el fondo fue el principio del final. Enero de 2023, México acababa de quedar eliminado en Qatar. El Tata Martino había renunciado en el vestidor y la Federación Mexicana de Fútbol necesitaba un nuevo entrenador. El nombre que eligieron fue Diego Coca, un argentino de 51 años con experiencia en la Liga MX con Racing Club y con Atlas, equipo al que condujo al campeonato en 2021 después de 70 años sin conquistarlo. En su primera conferencia de prensa como seleccionador, un periodista le preguntó por Memo Ochoa. La respuesta de Coca fue cortés, profesional, sin atacar a nadie. Pero lo que expresó entre líneas fue un terremoto. Dijo que iba a evaluar a todos los porteros disponibles, que no había titulares inamovibles, que quería explorar opciones jóvenes. Memo Ochoa escuchó eso desde Guadalajara y comprendió el mensaje con una claridad que duele. El mensaje era: el ciclo concluyó. No lo dijeron así, nunca lo dicen así, pero en el fútbol no hace falta. Cuando un nuevo técnico dice, voy a evaluar opciones, todos en el vestidor saben lo que significa.
Para el titular de siempre significa tu lugar ya no es tuyo. Para los jóvenes que aguardan significa llegó tu turno. Y Ochoa tenía dos caminos. El primero era quedarse en México. Regresar al América donde lo esperaban con los brazos abiertos, conquistar un par de torneos más, retirarse como leyenda en el Estadio Azteca con todo México aplaudiéndolo. Una despedida digna, bonita, merecida. El segundo camino era marcharse a Europa, demostrar que todavía podía competir al más alto nivel, mantenerse en el radar de la selección, llegar al Mundial 2026. Memo Ochoa eligió el segundo y lo que hizo a continuación fue la decisión que lo transformó todo. Firmó con el Salernitana de Italia en diciembre de 2022. Serie A, Primera División Italiana. Un equipo en el último lugar de la tabla. Un equipo que llevaba 10 partidos sin ganar. Un equipo que requería un portero con urgencia porque el titular estaba lesionado. Y ahí entró Ochoa, no como figura, no como el gran refuerzo, como el guardameta que llegaba a cubrir el hueco. Muchos lo celebraron en México. Memo se va a Europa a demostrar que todavía puede. El más grande de México en la Serie A. Por fin el fútbol italiano va a ver de lo que es capaz Ochoa. Eso dijeron. Lo que nadie dijo en ese momento es lo que te voy a decir ahora, y lo digo con todo el respeto que Ochoa merece. Esa decisión fue el inicio del fin, no porque fuera una mala resolución futbolística en el papel. En el papel tenía sentido, Serie A, visibilidad, minutos internacionales, sino porque Ochoa se fue a Europa no para demostrar que podía jugar en Europa. Se fue porque no quería aceptar que en México ya era tiempo de cerrar el ciclo. Se fue huyendo de una conversación que tarde o temprano tenía que sostener consigo mismo. La conversación de quién soy yo sin la selección mexicana. Y en Italia esa conversación no desapareció, solo se postergó con 1 millón de euros al año y una Serie A como pantalla. Lo que ocurrió en los primeros meses en el Salernitana fue positivo. Ochoa llegó en enero de 2023, en mitad de la temporada. El equipo estaba hundido en la tabla sin victorias, sin confianza, con la afición desesperada. Y Ochoa entró y modificó algo en el ambiente. Su presencia, su liderazgo, su manera de gestionar el vestidor. Eso que no aparece en ninguna estadística, pero que los entrenadores pagan millones por poseer. Transformó al Salernitana en las semanas siguientes. El equipo ganó partidos que no debía ganar, empató encuentros que parecían perdidos y al final de la temporada salvó la categoría. El Salernitana iba a descender, con Ochoa no descendió. Eso fue tan impresionante que el club tomó una decisión que nadie esperaba cuando ficharon al portero mexicano. Lo renovaron por 2 años y le duplicaron el salario de 400,000 euros por los 6 meses iniciales a casi 1 millón de euros por temporada. 1 millón de euros al año en la Serie A italiana con 37 años. Eso es lo que Ochoa logró en su primera temporada europea de esta etapa, y México lo festejó. Claro que lo festejó. Era la prueba de que Ochoa todavía podía, de que la decisión había sido acertada, de que el sexto mundial no era un sueño imposible. Pero la segunda temporada fue diferente. El Salernitana 2023 a 24 fue un equipo fracturado. Cambiaron de entrenador 3 veces. Los jugadores titulares no llegaban, el presupuesto no alcanzaba para competir y los goles entraron. Ochoa recibió 77 goles en 41 partidos, casi 2 por partido. No porque Ochoa fallara, lo repito para que quede claro, no porque Ochoa fallara, sino porque el equipo que tenía delante no podía protegerlo de ninguna forma. Cuando un delantero llega solo frente al portero, no existe nada que el mejor guardameta del mundo pueda hacer. El Salernitana le otorgó esas situaciones a los rivales 2, 3, 4 veces por partido y al final de la temporada 2023 a 24, el Salernitana descendió a la Serie B. El tercer descenso de Ochoa en Europa. El Ajaccio de Francia en 2014, el Granada de España en 2017 y ahora el Salernitana de Italia. En 2024, 3 ligas, 3 descensos. La prensa italiana no fue amable con ese dato. El portero que trae mala suerte, escribieron algunos. 1 millón de euros para bajar a Serie B, apuntaron otros. Y México se quedó en silencio porque nadie sabía exactamente qué decir, defenderlo, criticarlo, pedirle que ya era momento de volver. Nadie dijo nada claro y Ochoa siguió solo con esa pregunta que no quería responder. ¿Quién soy yo sin la selección mexicana? Después del descenso del Salernitana, Ochoa firmó con el AVS de Portugal, un club fundado apenas en 2023, recién ascendido a la primera división portuguesa. El AVS era el tipo de club que en circunstancias normales Ochoa no hubiera considerado jamás. Un presupuesto reducido, un estadio de 15,000 personas, una liga que el mundo del fútbol apenas conoce. Pero Ochoa ya no estaba en circunstancias normales. Su salario bajó más del 60%. De 1 millón de euros al año en Italia a aproximadamente 400,000 euros en Portugal.
400,000 euros anuales, que en la vida real es un ingreso extraordinario para cualquier persona, pero que en el contexto de la carrera de Ochoa era la señal más evidente de que el mercado ya no lo valoraba del mismo modo. Y en el ABS las cosas tampoco salieron bien. Ochoa llegó en septiembre de 2024 con muchas expectativas. Era el fichaje más mediático de la historia del club. Un jugador que había disputado 5 Copas del Mundo, llegando a un equipo con un año de existencia. Pero la titularidad no llegó con facilidad. Ochoa compitió con un portero más joven, participó con irregularidad y antes de que concluyera la temporada, el club adoptó una decisión que nadie comunicó de manera oficial, pero que fue perfectamente clara. Lo dejaron de convocar sin comunicado, sin rueda de prensa, sin reunión donde alguien le explicara el motivo. Solo el silencio que en el fútbol lo dice todo. Guillermo Ochoa, el portero que México entero aplaudió en Brasil, sin jugar, sin contrato, sin que nadie le explicara nada. Y entonces llegó el momento que te estaba prometiendo. Para entender lo que vino después, hay que ver primero lo que este hombre construyó. Porque sin contemplar la cima, el fondo no tiene el peso que tiene. La gloria. Hay que hablar de lo que fue Memo Ochoa en su mejor momento porque fue enorme, y si tú lo viste jugar en esos años, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Ochoa debutó con el América en 2004, y en los primeros 5 años con las Águilas construyó algo que México no había presenciado en mucho tiempo. Un portero que hacía difícil perderse un partido, no porque el América ganara siempre, sino porque Ochoa debajo de los 3 palos convertía cada encuentro en un espectáculo. Las atajadas de Ochoa no eran simples paradas, eran declaraciones, como la de aquel partido ante el Pachuca en 2007, donde detuvo 3 remates en menos de 4 segundos en la misma jugada. 3. En la misma jugada. El Estadio Azteca esa noche produjo un estruendo que los que estuvieron ahí todavía recuerdan. Clausura 2005, campeón con el América. Clausura 2006, campeón con el América. Y en paralelo la selección lo fue haciendo suyo. Alemania 2006, primer mundial. Tercer portero. Sudáfrica 2010, convocado, segundo portero. Pero Brasil 2014 fue el mundial donde todo cambió. El 13 de junio de 2014, Estadio das Dunas, Natal, Brasil. México versus Camerún, primer partido del grupo. Ganaron 1-0 sin complicaciones. Pero 4 días después llegó la noche que México no olvida. 17 de junio de 2014, Estadio Castelão, Fortaleza. 55,000 personas adentro. Millones mirando por televisión. Ese día todo México se detuvo. Recuerdo dónde estaba yo cuando comenzó ese partido y apostaría a que tú también. Ese es el tipo de encuentro que no se olvida. Los primeros 45 minutos fueron de tensión pura. Brasil atacaba, México resistía y cada vez que el balón llegaba a Ochoa, el estadio entero respiraba. El remate de cabeza de David Luiz al minuto 26. Ochoa voló de un poste al otro y lo detuvo con la punta de los dedos. El remate de Neymar desde dentro del área al minuto 44. Ochoa se lanzó hacia su derecha y lo rozó con la palma. 4 veces en 90 minutos Brasil tuvo el gol en la bota. 4 veces Memo Ochoa dijo que no. 0-0 al final. Y al día siguiente el mundo entero hablaba de un portero mexicano. The Guardian en Inglaterra. Ochoa, el guardián de México. Marca en España. Ochoa, el hombre del partido. $4,500,000 al año y esa noche valía el doble. Pero más que el dinero, más que los titulares, esa noche Memo Ochoa logró algo que muy pocos deportistas mexicanos consiguen. Que el mundo entero aprendiera su nombre y lo pronunciara con respeto. Eso es lo que hizo Memo Ochoa en Brasil 2014 y en Rusia 2018 volvió a aparecer, cuando México lo necesitó. El 17 de junio de 2018, Estadio Luzhniki, Moscú. México versus Alemania, el campeón defensor, el favorito para ganar el mundial. Todos anticipaban una goleada alemana. Lo que ocurrió fue lo opuesto. México ganó 1-0, gol de Lozano. Y Ochoa bajo los 3 palos esa noche realizó 9 atajadas. 9. El estadio de Moscú, repleto de aficionados mexicanos, cantó su nombre en el minuto 90 como si fuera un gol. 4 mundiales jugados en ese punto de su carrera. 4. Y en todos había sido el portero más importante de México. No la figura que más goles convirtió, no el que más corre, no el que más habla en redes sociales, el que más salvó cuando México más lo requirió. Ese era Memo Ochoa. 6 Copas Oro. 6. La Copa Oro de 2009, la Copa Oro de 2011, la Copa Oro de 2015, la Copa Oro de 2019, la Copa Oro de 2023 y la Copa Oro de 2025. El único jugador en la historia en estar en 6 Copas Oro ganadoras con México, el único, nadie más. Junto a Ángel Romano de Uruguay, el jugador con más campeonatos internacionales consecutivos en toda la historia del fútbol de selecciones del mundo.
Eso es lo que construyó este hombre. Y hay un capítulo de su historia que muy poca gente conoce completo. Su primera aventura en Europa. En 2011, cuando Ochoa tenía 25 años y era el mejor portero de la Liga MX, tomó la decisión que muchos mexicanos no comprendieron. Rechazó renovar con el América y firmó con el Ajaccio de Francia. El Ajaccio es un club de la isla de Córcega, el equipo de la tierra natal de Napoleón Bonaparte. Un club que en ese momento acababa de ascender a la Ligue 1 después de 22 años en las divisiones inferiores. No era el Paris Saint-Germain, no era el Olympique de Lyon, era un equipo de una isla que la mayoría de los mexicanos no podía ubicar en el mapa. ¿Por qué Ochoa se fue ahí? Porque quería probarse en Europa, porque quería saber si su nivel era suficiente para los mejores del mundo. Y porque el Ajaccio fue el único equipo europeo que lo quiso de titular, no de segundo portero, de titular. En su primera temporada en Francia, Ochoa llegó a un vestidor donde nadie sabía quién era. No había relatos de sus atajadas circulando en Europa. No había crónicas de sus partidos en el Azteca que los jugadores franceses hubieran visto. Era un desconocido de México, que llegaba a una isla mediterránea a defender los colores de un equipo de camiseta blanca y roja y tuvo que ganarse. Todo desde cero. El primer partido fue complicado, el idioma era un obstáculo. El estilo de juego era diferente. El ritmo de la Ligue 1 era más acelerado de lo que esperaba, pero Ochoa se adaptó. En su segunda temporada ya dirigía la defensa en francés. Ya conocía los nombres de todos sus compañeros. Ya comprendía lo que significaba competir en Europa más allá de los torneos de verano y los amistosos. 3 temporadas en el Ajaccio. El equipo descendió al final de la tercera. Primer descenso de Ochoa en Europa, pero no el que más dolió, porque lo que se llevó de Francia fue algo que ningún descenso puede arrebatarte. La certeza de que podía jugar a ese nivel, de que su calidad no era una invención de la Liga MX, de que en Europa también era un arquero que marcaba diferencia. Esa certeza la cargó consigo cuando regresó a México y la utilizó cada vez que alguien dudó de él. 3 temporadas en el Ajaccio. Aprendió francés. Aprendió a vivir lejos de México. Aprendió que el fútbol europeo es distinto al mexicano. No en intensidad, sino en la manera en que se lee el juego. Y en esos 3 años en Francia, Ochoa creció como portero de una forma que en México no hubiera podido. Pero en 2014, después de Brasil, decidió regresar. Quería estar en el América para el camino hacia el Mundial de Rusia. Quería cerrar su carrera en el club donde la había comenzado. Pero antes de volver al América hubo 2 años más en Europa. Málaga en España, un club con historia, con afición, con nivel, pero donde Ochoa no encontró regularidad, solo 19 partidos en toda la temporada. Y luego el Granada, otro club español. Otro intento. Esta vez disputó más encuentros, pero el Granada terminó descendiendo a la segunda división. Segundo descenso en Europa. Y entonces sí regresó al América. Y lo que ocurrió en los años siguientes fue la confirmación de lo que muchos ya intuían, que Memo Ochoa era el mejor portero de México sin importar en qué continente estuviera. Apertura 2014, campeón con el América. Clausura 2018, campeón con el América. Y en todos esos años, la selección, siempre la selección. Rusia 2018 fue el último gran mundial de Ochoa como portero indiscutible. Pero eso solo fue la victoria sobre Alemania. El 2 de julio de 2018, Luzhniki Stadium, Moscú, México versus Brasil, octavos de final. Ese partido no lo ganó México, lo perdió 2-0. Pero esa tarde, durante 65 minutos, Memo Ochoa le dijo no a Brasil en el estadio más grande de Rusia. Un remate de Firmino detenido. Un cabezazo de Marquinhos detenido. Un disparo de Neymar desde el borde del área detenido. Neymar por fin convirtió al minuto 51 y Roberto Firmino cerró el partido al 88. México quedó eliminado, pero el mundo del fútbol volvió a posarse sobre Ochoa esa tarde y lo que encontró fue a un hombre de 32 años que todavía tenía todo para seguir compitiendo a ese nivel. Eso fue Rusia 2018. Y entonces llegó Qatar 2022 y con Qatar llegó el principio del fin, no de golpe, despacio, como se derrumban las cosas grandes. Primero por las grietas que nadie percibe, luego por el colapso que nadie puede frenar. Esta es la tercera cosa que te prometí al inicio, y esta sí me cuesta contarla porque implica hablar de situaciones que ocurrieron dentro de la institución que Memo Ochoa más amaba. Después de Qatar 2022, la Federación Mexicana de Fútbol entró en pánico. La eliminación en fase de grupos por segunda Copa del Mundo consecutiva había sido demasiado. La primera fue en Rusia 2018 cuando México le ganó a Alemania, y todo pareció encaminado, y luego cayó ante Brasil en octavos. La segunda fue en Qatar 2022 con el Tata Martino renunciando en el vestidor. 2 Copas del Mundo consecutivas sin pasar de grupos. Eso no había ocurrido en la historia moderna de México.
Necesitaban demostrar que algo cambiaba, que no era el mismo equipo, que había renovación y la forma más sencilla de mostrar renovación es prescindir de los más veteranos. Diego Cocca llegó en enero de 2023, argentino, ex técnico de Atlas, el hombre que llegó con la misión de construir un nuevo México, y en sus primeras convocatorias Ochoa estuvo. Pero algo había cambiado en la forma en que se hablaba de él. Ya no era el portero titular de México, era el portero veterano que todavía estaba. Esa diferencia puede parecer semántica. No lo es. Cuando eres el portero titular, el equipo se construye a tu alrededor. Los defensas confían en ti. El técnico te respalda. Cuando eres el portero veterano que todavía está, cada partido es una audición. Cada error es un argumento para sacarte. Cada actuación tiene que ser impecable para continuar. Y Ochoa lo percibió. El liderazgo que durante años había sido su mayor aportación, esa autoridad natural que tenía en el vestidor, de pronto se interpretaba como un obstáculo al cambio generacional. En agosto de 2023 llegó Javier Aguirre como nuevo técnico. El Vasco Aguirre, el entrenador que México conoce de sobra. Directo, sin rodeos, sin sentimentalismos. Yo no regalo nada, dijo en su primera rueda de prensa. Si Memo merece estar aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas. Esa frase suena justa, pero entre líneas dice algo más contundente. Que 20 años de carrera, 20 años de entrega, 5 Copas del Mundo y 6 Copas Oro no garantizan nada. Que el día que no rindas te vas, y eso está bien en el fútbol profesional. Pero para un hombre que había construido su identidad completa alrededor de esa portería verde, escuchar eso fue devastador. Ochoa continuó peleando. Se fue a Italia cuando muchos esperaban que se retirara. El Salernitana de la Serie A. Hay que reconocerle algo al Salernitana. Ese club le brindó a Memo Ochoa la oportunidad que ningún otro equipo europeo le había dado a un portero mexicano. La oportunidad de jugar en la Serie A italiana, la liga con la tradición defensiva más rica del fútbol europeo. Y Ochoa respondió. En sus primeros meses en Salernitana fue determinante para que el equipo evitara el descenso a la Serie B. El club lo renovó y le duplicó el salario. Ochoa llegaba a la Serie A con 37 años, percibiendo 1 millón de euros anuales. Eso es lo que uno denomina una segunda vida futbolística. Pero las temporadas siguientes fueron adversas. El Salernitana era un equipo que no contaba con los recursos para competir con los grandes de Italia. Napoli, Juventus, Milán, Inter los aplastaban y los registros de Ochoa en la Serie A muestran algo que duele ver. 41 partidos, 77 goles recibidos, casi 2 goles por partido. No porque Ochoa fallara, sino porque el equipo que tenía delante no podía protegerlo. Y al final de la temporada 2023-24, el Salernitana descendió a la Serie B. El tercer descenso de Ochoa en Europa. Ajaccio en Francia, Granada en España y ahora Salernitana en Italia. 3 ligas, 3 descensos. La prensa italiana no fue benévola. Los comentaristas señalaron a un portero que percibía demasiado para los resultados que entregaba. Eso dolió, pero lo que llegó después dolió más. Luego del descenso del Salernitana, Ochoa firmó con el AVS de Portugal, un club fundado en 2023, recién promovido a la Primera Liga Portuguesa. Su salario descendió más del 60%. De 1 millón de euros al año en Italia a 400.000 euros en Portugal. 400.000 euros anuales, que en el fútbol europeo es un buen ingreso para la mayoría, pero que para Memo Ochoa era una señal inequívoca. El mercado ya no lo tasaba como antes y en el AVS las cosas tampoco marcharon bien. Ochoa no actuaba con regularidad, disputaba el puesto con un portero más joven. Y antes de que finalizara la temporada, el club adoptó una determinación que nadie comunicó de forma oficial, pero que fue completamente clara. Lo apartaron del equipo sin decirle por qué, sin comunicado, sin reunión, sin consideración, solo el silencio que lo dice todo. Y fue en ese instante, en mayo de 2025, con 39 años, sin club, sin minutos, sin contrato, cuando comenzaron las semanas más duras en la vida de Memo Ochoa. Semanas que no aparecen en ningún resumen de su carrera, de las que nadie habla abiertamente, pero que definen esta historia más que cualquier atajada. Ochoa buscó equipo durante meses. Primero intentó en España, el Burgos CF de la Segunda División Española. Se habló de un acuerdo de palabra, de un contrato casi cerrado. El mercado de fichajes cerró el 12 de septiembre en España y el acuerdo nunca se concretó. Ochoa se quedó afuera. Luego llegaron los ofrecimientos de la Liga MX. 2 clubes mexicanos lo contactaron. No se han revelado sus nombres, pero existieron. Y Ochoa los rechazó. No por arrogancia, por la misma razón de siempre. Una Copa del Mundo más. Y para llegar al Mundial necesito competir en Europa. Aguirre solo convoca a jugadores con contrato vigente. Si regreso a México, me olvido del 6º Mundial. Así razonaba Ochoa.
Así razonaba mientras las semanas transcurrían y los equipos europeos no aparecían. Y entonces llegó la Copa Oro de julio de 2025. Aguirre lo convocó a pesar de estar sin equipo, a pesar de no haber jugado desde mayo. Lo convocó porque Ochoa era el capitán histórico, porque su presencia en el vestidor valía algo que no se puede cuantificar, porque para México Memo Ochoa en la Copa Oro era parte del ritual. Pero no disputó ni un minuto en todo el torneo. Un torneo que México conquistó con una selección repleta de caras nuevas, jugadores jóvenes que no habían nacido cuando Ochoa debutó con el América en 2004. Y Ochoa los vio ganar desde la banca con los guantes puestos, listo para entrar si lo requerían, sin que nadie lo requiriera. Semanas después de la Copa Oro llegó la noticia que México ya aguardaba, pero no quería leer. Javier Aguirre dejó a Ochoa fuera de la convocatoria para septiembre y puso en su lugar a Carlos Moreno, el portero del Pachuca, un chico de 24 años del que Ochoa podría casi ser su padre. Eso fue en septiembre de 2025, y fue el instante en que Ochoa comprendió que el tiempo de aguardar se había agotado, que si quería el sexto mundial necesitaba un equipo, cualquier equipo. Llamó Rayados de Monterrey. No para solicitar la titularidad, no para pedir ser el segundo, para solicitar ser el tercer portero, el que calienta, el que nunca juega, el que existe solo para no quedar fuera de convocatoria. Y Monterrey le respondió que no, que gracias, que ya no había espacio. De acuerdo con la prensa deportiva, la conversación fue breve. Ochoa preguntó si todavía había lugar. Le respondieron que no, que ya tenían el equipo definido, que gracias por llamar. Cuelga el teléfono. Ese hombre que en 2014 era el arquero más reconocido del planeta, que en 2018 fue la figura del encuentro contra Alemania en Moscú, llamando a un equipo mexicano para solicitar ser el tercero y el equipo diciéndole que no. ¿Puedes imaginar ese silencio en el teléfono antes de que le dijeran que no? Ese hombre con todos sus títulos, con todos sus años, esperando en la línea que alguien le dijera que sí, que todavía había un lugar para él, aunque fuera el tercero, aunque nunca jugara, aunque solo sirviera para entrenar. Fue como una puerta que se cierra despacio, con un clic suave, pero definitivo. Lo que ese hombre debió sentir en ese momento no lo puede describir ninguna estadística. Y, sin embargo, la historia no terminó ahí, porque lo que ocurrió en julio de 2025 fue la parte más desgarradora de todo, el desenlace que nadie quería presenciar y que muy pocos entendieron cuando lo vieron. Y esta es la cuarta, la que te dije que era la más relevante. Julio de 2025, NRG Stadium, Houston, Texas. Copa Oro. Paitla México versus Estados Unidos. México ganó sexta Copa Oro en la historia del Tri. Los jugadores festejaron. Edson Álvarez levantó el trofeo. Los aficionados lloraron de alegría y en algún punto de esa celebración, una cámara encontró a Memo Ochoa parado en el campo con la medalla de campeón colgada al cuello llorando solo, sin haber disputado un solo minuto en todo el torneo, ni en los partidos de grupo, ni en los cuartos de final, ni en la semifinal, ni en la final. 0 minutos. El hombre con más títulos en la historia de la selección mexicana, parado en ese campo como un fantasma, llorando en la celebración que él mismo ayudó a edificar. Esa imagen la vi varias veces y cada vez que la observo me pregunto lo mismo. ¿Qué estaba pensando ese hombre en ese momento? Horas después de la celebración, Ochoa confirmó algo que México ya sospechaba, que esa era su última Copa Oro como jugador activo. No lo dijo con amargura, lo dijo con la dignidad de alguien que sabe que una etapa cerró, pero las lágrimas en ese campo dijeron más que cualquier declaración. Una Copa del Mundo más, solo una más. Esa ha sido la frase que ha guiado sus últimas decisiones. La primera vez que la pronunció fue después de Qatar 2022, cuando explicó por qué se marchaba al Salernitana. Quiero seguir vigente para llegar al Mundial 2026. La segunda vez fue cuando firmó con el AVS en Portugal. Necesito minutos para que Aguirre me tenga en mente. La tercera vez fue cuando contactó a Monterrey, cuando intentó ser el tercer portero de Rayados, no por orgullo, por necesidad. Una Copa del Mundo más. Y la cuarta vez fue esa noche en Houston, parado en el campo, llorando sin haber jugado. Una Copa del Mundo más. El Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, en casa, en su casa. Guillermo Ochoa tiene 40 años y aspira a estar en ese Mundial, no para demostrar nada, no por los registros, para cerrar el ciclo donde todo comenzó. Y esa es la verdad que está en el fondo de toda esta historia. Memo Ochoa no cayó por una adicción, no cayó por una traición, no cayó por el dinero mal administrado. Cayó porque no supo o no pudo separar lo que hacía de lo que era. Durante 20 años, ser el portero de México fue su identidad completa. No era Guillermo Ochoa que jugaba de portero. Era el portero de México que se llamaba Guillermo Ochoa. Y cuando esa identidad comenzó a quitársele,
Hizo lo que hacen todos los hombres que no saben quiénes son sin su trabajo. Aferrarse a cualquier precio, en cualquier liga, en cualquier equipo. Salernitana, Portugal, Chipre, una Copa del Mundo más. El problema no es querer disputar un mundial más. El problema es no poder imaginar quién eres el día que ese último mundial concluya. Hay deportistas que se retiran y encuentran esa respuesta, que construyen una segunda vida con la misma pasión que tuvieron dentro del campo. Jorge Campos se convirtió en comentarista, en figura que aparece en todos los eventos del fútbol mexicano y que a los más jóvenes les explica qué fue ese deporte en los años que ellos no vivieron. Cuauhtémoc Blanco llegó a ser gobernador de Morelos. Tomó todo lo que aprendió siendo figura pública y lo trasladó a la política. Salgado, Bravo, Suárez. Cada uno encontró algo después del fútbol, una manera de seguir existiendo en el mundo sin los guantes, sin la camiseta, sin el estadio. Memo Ochoa todavía no ha llegado a ese punto y quizás por eso esas lágrimas en Houston se veían tan distintas a las de una celebración ordinaria. No eran lágrimas de alegría, eran las lágrimas de un hombre que en ese momento comprendió que el tiempo se agota, que los mundiales no esperan, que los equipos no esperan, que el fútbol en algún punto continúa sin ti. Hay una pregunta que nadie le formula a Memo Ochoa en las entrevistas. Una pregunta que todos eluden porque la respuesta incomoda. La pregunta es esta: ¿qué hace Guillermo Ochoa el día después del Mundial 2026? Si llega al Mundial, si juega, si cierra ese ciclo como él quiere. El día 2 de julio de 2026, cuando el torneo termine para México, ¿quién es Guillermo Ochoa? No el portero de México, no el capitán histórico, no el hombre de Brasil 2014. Solo un hombre de 41 años que tiene que resolver qué hace con el resto de su vida. Esa respuesta es la que Memo Ochoa todavía no tiene y mientras no la tenga, seguirá buscando clubes en Chipre, seguirá llamando a Rayados, seguirá llorando en campos donde ganó sin haber jugado. Porque el fútbol para Memo Ochoa no es simplemente un trabajo del que te retiras un día. Es la única respuesta que ha tenido a la pregunta de quién es él en este mundo. Y soltar esa respuesta es el trabajo más arduo que le queda por realizar. Más difícil que detener un penal en un mundial. Más difícil que aguantar 90 minutos contra Brasil. Más difícil que todo lo que hizo dentro del rectángulo de juego. Mucho más difícil. Memo Ochoa hoy compite en el AEL Limassol de Chipre. Firmó el 11 de septiembre de 2025, un estadio de 10.700 personas, un equipo que la mayoría de México no conoce, en una ciudad costera del Mediterráneo, a 9 horas de vuelo de Guadalajara, y desde ahí, a menos de un año del Mundial 2026, sigue entrenando todos los días. Llega el primero. Se pone los guantes y hace lo que ha hecho desde los 6 años, plantarse bajo los 3 palos y que nadie entre. Javier Aguirre lo ha dejado fuera de las convocatorias. Carlos Moreno del Pachuca ocupa su lugar en el arco verde, pero Memo Ochoa persiste porque para él rendirse es una conversación que todavía no está listo para tener. Una Copa del Mundo más, y México lo contempla con esa mezcla que solo tienen los pueblos con sus ídolos que envejecen. Mitad afecto, mitad dolor. Afecto porque nadie quiere olvidar lo que fue. Dolor porque nadie sabe cómo pedirle que se detenga. Porque en el fondo todos comprendemos lo que Ochoa significó, y todos queremos que la historia termine de otra manera. Que el último partido de Memo Ochoa sea en un estadio colmado, que sea en México, que sea en un mundial, que la cámara lo encuentre en ese campo sonriendo, no llorando solo. El fútbol no siempre escribe esos finales, pero Memo Ochoa todavía no ha dejado de intentarlo, y eso en sí mismo dice todo sobre quién es ese hombre. 1985, Guadalajara. Un niño de 6 años que quería pararse bajo los 3 palos y que nadie le anotara un gol. 2025, Limassol, Chipre. Un hombre de 40 años que todavía se planta bajo los 3 palos y que todavía quiere que nadie le anote un gol. La misma persona, el mismo sueño, 40 años después. Una Copa del Mundo más. Así termina por ahora la historia de Guillermo Ochoa. No con un cierre definitivo, no con el final que merece. Con una pregunta abierta que México se formula cada mañana cuando revisa las convocatorias. Llega al Mundial. Nadie lo sabe todavía, pero él sigue intentándolo, y eso para México siempre va a ser suficiente. ¿Tú cómo recuerdas a Memo Ochoa? ¿Con esa noche contra Brasil en 2014 cuando el mundo entero aprendió su nombre? ¿O con esas lágrimas en Houston en julio de 2025? ¿Parado solo en un campo donde ganó sin haber jugado? Cuéntanos en los comentarios, porque en este país hay millones de respuestas distintas y todas tienen razón. Y si la historia de Memo te movió algo, suscríbete ahora a Detrás de la Fama, porque no te imaginas lo que le pasó al Chicharito Hernández, el delantero más grande en la historia de México en Europa. 52 goles con la selección. Manchester United, Real Madrid,
Bayern Leverkusen y un final que México entero vio llegar, pero que nadie quiso nombrar en voz alta. Está aquí en el canal, te la dejo arriba.